para nuestras almas estar, Señor, en tu casa en este día, cantando, Señor, las glorias de tu nombre, siendo recordados, Señor, de las promesas del Evangelio. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, y gracias, Señor, porque ahora podemos hacer silencio nosotros para escuchar tu voz a través de la predicación de tu palabra. Y quiero pedirte, oh Dios, que tú me uses en esta mañana para comunicar tu palabra con claridad, Señor, y con fidelidad. Ayúdame a comunicar tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. Y te ruego, Señor, que tú uses esta predicación para glorificar tu nombre, haciéndole bien a tu pueblo y salvando a los que no te conocen. Padre, estas cosas te las ruego, oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, como usted puede darse cuenta, hemos llegado al capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Creo que si usted lleva tiempo en el Evangelio o si usted lleva tiempo en la iglesia, creo que podemos decir que de todo el libro de Apocalipsis, hay dos pasajes que resaltan y que quizás todo lo que conocemos acerca del libro de Apocalipsis o quizás lo que muchos conocen del libro de Apocalipsis son estos dos pasajes. Y uno de ellos, hermano, es Apocalipsis capítulo 7, que es el pasaje que vamos a estar considerando en esta mañana, y el otro es Apocalipsis capítulo 20. Y la razón por la cual estos dos capítulos resaltan en todo el libro de Apocalipsis es por la cantidad de controversia que ha levantado en medio de la iglesia a través de la historia de la cristiandad. Y muchos, hay diferentes hermanos que tienen diferentes criterios o interpretaciones acerca de estos dos libros, de estos dos capítulos, hermanos, del libro de Apocalipsis. En esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero, hermanos, exponer para ustedes estas verdades, hermanos, las verdades que están expuestas en los primeros 8 versículos de este capítulo. Y mi intención, mi propósito en este día, hermano, es explicar, interpretar estos 8 versículos a la luz de la Escritura, para que podamos tener una buena comprensión de lo que el capítulo 7 de Apocalipsis significa, para que de esa manera también podamos interpretar correctamente el resto del libro de Apocalipsis. Debo decirle algo, el capítulo 7 de Apocalipsis es tan importante que, hermanos, si nosotros lo interpretamos mal, vamos a interpretar mal el resto del libro. Y es por eso que en esta mañana queremos tomar tiempo para exponer los primeros 8 versículos y así dar una introducción al capítulo 7. Hermanos, como acabo de decir, el capítulo 7, a través de la historia de la iglesia, se han levantado diferentes grupos de creyentes con diferentes interpretaciones, y una de las interpretaciones más comunes que se han hecho de este capítulo es que este número enigmático, 144,000 personas, representan, dicen algunos, a la nación de Israel, a la nación étnica de Israel. Otros dicen que se han levantado con diferentes teorías, diferentes interpretaciones. Y al estudiar este capítulo, hermano, la pregunta clave que queremos responder y que debemos responder es: ¿quiénes son estos 144,000? ¿Qué representan? ¿Y por qué es importante para la iglesia de hoy en Dalhart, Texas, en el 2024? Teniendo esto en mente, hermanos, quiero considerar con ustedes los primeros 8 versículos de este capítulo, bajo el título, hermano, los 144,000 sellados. Los 144,000 sellados. Y quiero, hermano, decirle que lo que vamos a aprender en esta mañana, en estos versículos, debe producir en nosotros, en los creyentes, gratitud. Debe producir en nosotros un deseo renovado de obediencia a la palabra de Dios, y debe producir en nosotros una esperanza renovada en la gloria que nosotros ha de manifestarse cuando Cristo venga. Es por eso que debemos prestar cuidadosa atención, hermano, a lo que hoy vamos a estar considerando. Pero si usted está aquí en esta mañana y usted no es creyente, no está en Cristo,
Hermanos, amigos que estás aquí, esto, lo que hoy vamos a estar considerando, debe de crear en usted, debe producir en usted un sentido, hermanos, de urgencia, mi amigo, de buscar refugio en Cristo, hermano, para la salvación de nuestras almas. Lo primero que quiero considerar con ustedes en este día es, hermanos, la identidad de los 44,000 sellados. Y bajo este encabezado voy a estar respondiendo a la pregunta: ¿quiénes son estos 144,000 personas? Hermanos, en la medida que estaba estudiando este capítulo, mi intención original, hermano, era tratar algunos aspectos de este capítulo. Sin embargo, por la cantidad de contenido, hermano, y por la importancia que tiene que interpretemos bien este versículo, hoy solamente nos vamos a dedicar a este punto, la identidad de los 144,000. ¿Quiénes son y por qué es importante para nosotros saber quiénes son? Lo primero que quiero que leas, hermano, quiero que leas conmigo el versículo 1. Apocalipsis capítulo 7, verso 1 dice: después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Hermanos, quiero que consideres que el capítulo 7 comienza con una expresión importante, y esta expresión es después de esto. Y la razón por la cual la expresión después de esto es tan importante para interpretar correctamente este capítulo es porque esta expresión es una expresión de conexión, hace una conexión entre el contenido del capítulo 6 con el contenido del capítulo 7. Si usted recuerda, cuando estudiamos el capítulo 6 habla específicamente de la apertura de sellos que representan juicios de Dios sobre toda la creación. Juicios de Dios que tendrán lugar de este lado de la creación, de este lado de la eternidad, que afectarán esta creación, y a la vez apuntan al juicio final, al juicio venidero que Dios llevará a cabo sobre todos los hombres cuando Cristo regrese por la iglesia. Y el capítulo 6 prácticamente culmina con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta con la cual termina el capítulo 6? Yo quiero que tú mires, hermano, el capítulo 6, verso 17 dice: porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. Y termina, hermano, con esta pregunta: ¿quién podrá sostenerse? Inmediatamente en el capítulo 7 comienza diciendo: después de esto, o sea, después que él vio la apertura de los primeros seis sellos, y después de que se hace esta pregunta, ¿quién podrá sostenerse? Juan continúa mirando, Juan continúa teniendo esta visión, de manera que lo que resalta, lo que tenemos en el capítulo 7, es la respuesta a la pregunta con la que termina el capítulo 6. El capítulo 6 termina diciendo: y ha llegado el día de la ira de ellos, ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá mantenerse delante de Dios en el día en que su ira se revele sobre todos los hombres? Y esta pregunta cobra mucho más valor cuando la consideramos en el contexto del capítulo 6, que dice que los hombres huían y le decían a las montes: caed sobre nosotros y escondernos. Y termina con la pregunta: ¿y quién podrá mantenerse? Bueno, el capítulo 7 responde esa pregunta: ¿quién podrá mantenerse? ¿Quiénes son aquellos que podrán mantenerse en pie delante de Dios el día en que Dios manifieste su ira sobre todos aquellos que se han rebelado contra Él? Amados hermanos, no quiero que pierdas de vista que los primeros versículos del capítulo 7 comienzan estableciendo que este grupo de personas,
cualquiera que ellos sean, este grupo de personas, hermanos, serán protegidos por Dios. Serán protegidos, hermanos, en ese día en el que Dios lleva a cabo sus juicios sobre la creación. La idea de estos dos capítulos, hermanos, es esta. ¿Quién podrá mantenerse en el día del juicio? Y la respuesta, hermanos, la encontramos en el capítulo 7, 144,000 personas que han sido selladas por Dios. Esas 144,000 personas se podrán mantenerse. De manera, hermanos, que eso nos lleva a preguntarnos en esta mañana, si solamente 144,000 personas podrán mantenerse en ese día. Hermano, la pregunta que debemos hacernos es ¿quiénes son? Pero más importante que eso es, ¿este número es literal o es simbólico? Amados hermanos, al responder la pregunta ¿quiénes son estos 144,000 personas? Lo primero que quiero establecer con ustedes en esta mañana es que este grupo de personas no, y enfatizo esto, hermano, no representan al Israel étnico. Este grupo de personas no representan al Israel étnico. Cuando hablo del Israel étnico, estoy hablando de los israelitas por nacimiento, la nación de Israel. ¿Y por qué quiero comenzar estableciendo esta verdad? Porque como muchos de ustedes saben, hermanos, en los hermanos dispensacionalistas, cuando estudian el libro de Apocalipsis, según ellos, desde su interpretación, para el capítulo 6, ya la iglesia ha sido raptada, ya la iglesia está con Cristo en el cielo, y ahora Dios se va a enfocar en tratar específicamente con la nación de Israel y salvar a la nación de Israel. Lo cual, hermano, no hace sentido, porque el capítulo 6 termina anunciando ¿qué cosa? El juicio final. No tiene sentido que después del capítulo 6 o después del capítulo 7, después del juicio final, Dios entonces se enfoque en salvar a la nación de Israel, porque para ese día, ya después de ese día ya no hay más salvación, ¿verdad? Ahora, la otra razón por la cual no tiene sentido decir que estas 144,000 personas representan a Israel étnico es porque cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que el libro de Apocalipsis no podemos leerlo ni interpretarlo cronológicamente. O sea, los eventos que están revelados en este libro son eventos que están revelados desde diferentes puntos de vista. Y hay temas, hermano, o eventos que Dios lo trata panorámicamente en un capítulo, y 2 capítulos más tarde Dios habla del mismo evento, pero de una manera más enfocada, hace como un zoom in en ese evento. Y es lo que está pasando en estos capítulos. Ahora, otra razón por la cual nosotros no creemos que estos números representan a la nación étnica de Israel es por la irregularidad que hay en la lista que aparece aquí en el capítulo 7. Todos nosotros sabemos, hermanos, los que han leído la Biblia, que una de las primeras ocasiones en que se hace una lista de la nación de Israel es en Génesis capítulo 49. Cuando tenemos esa lista en Génesis capítulo 49, lo que encontramos ahí es específicamente el momento en que Jacob da la bendición ¿a quién? A sus hijos. Y en esa lista están ordenadas por orden de nacimiento. Y el primero que aparece en la lista de Génesis, hermano, es Rubén, porque Rubén fue el primogénito. Ahora, vamos a ir al libro de Génesis para que usted pueda ver esto. Génesis capítulo 49. Por cuestión de tiempo no vamos a leer todo el capítulo, solamente vamos a resaltar algunos versículos. Génesis capítulo 49. Todos lo tienen, hermanos. Dice la palabra de Dios. Mira el versículo 3. Bueno, vamos a leer el versículo 2. Dice: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre. Rubén, tú eres mi primogénito,
mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor. Vamos a saltar al versículo 5. En el versículo 3, ¿cuál es el primero? Rubén. La razón por la cual es el primero es ¿por qué? Porque él es el primogénito de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel. En el verso 5 dice, Simeón y Leví son hermanos, sus almas instrumento de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Quiero que notes que aunque en esta lista aparece Leví, cuando Josué va a distribuir la tierra, la tribu de Leví no está incluida, porque la tribu de Leví era la tribu que estaba encargada ¿de qué? Del sacerdocio, y ellos no tenían heredad en la tierra, porque su heredad era ¿quién? El Señor. Yo quiero que tú mantengas esto en mente. Cuando él pronuncia la bendición, él incluye a Leví. Cuando se distribuye la tierra prometida, Leví es excluida. ¿Por qué? Porque la herencia de ellos es el Señor. Ahora seguimos leyendo. Entonces, primero es Rubén, después viene Simeón, Leví. Dice, hermano, mira ahora conmigo el versículo 8. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Mira, hermanos, el versículo 13. Dice, Zabulón habitará a la orilla del mar. Verso 14, Isaacar es un asno fuerte. Verso 16, Dan juzgará a su pueblo. Verso 19, Agar, salteadores lo asaltarán. En el verso 20, en cuanto a Ser. En el verso 21 se menciona ¿quién? Neftalí. En el verso 22, José. Y así sucesivamente usted va a ver que hay un orden en el cual las tribus son pronunciadas, son descritas por orden de nacimiento y por orden de relevancia y preeminencia. Y una vez más, no quiero que pierda de vista que en Josué la tribu de Leví es excluida. Con eso en mente, vamos a regresar a Apocalipsis. Vamos a ir, hermano, al libro de Apocalipsis, capítulo 7, y mira la lista que aparece en este pasaje. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, mira los versículos, hermanos, 4 en adelante. ¿Todos lo tienen, hermano? Dice, y el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Ahora, quiero que tú, hermano, consideres esta lista a la luz, hermano, de la lista que encontramos en Génesis. ¿Qué es lo que usted nota? Bueno, la primera irregularidad o la primera diferencia entre las dos listas es que la lista de Génesis comienza con la tribu de ¿quién? De Rubén. Esta lista no comienza con Rubén, comienza con Judá. Y la razón por la cual comienza con Judá es porque de la tribu de Judá saldría el Salvador. Saldría, la tribu de Judá es la línea de ¿quién? Del Mesías. Por eso, hermano, en el capítulo 5, cuando habla de Cristo, se le describe como el león de la tribu de Judá. La lista de los sellados comienza con la tribu de Judá, porque de la tribu de Judá vendría el Salvador. Otra irregularidad que nosotros notamos, hermano, en esta lista es, amados hermanos, que en la lista
de Apocalipsis no está incluida la tribu de Dan. Y usted se preguntará, ¿por qué la tribu de Dan no está incluida? Bueno, la tribu de Dan no está incluida porque cuando usted lee Jueces capítulo 18, usted se va a dar cuenta que la tribu de Dan fue la tribu que lideró y llevó, arrastró a las tribus del norte a la idolatría, porque era una tribu idólatra. Dios la excluyó de su pueblo. La tribu, cuando nosotros consideramos todas estas irregularidades y diferencias, nosotros nos damos cuenta, hermanos, que estos 144,000 no puede ser una referencia a la nación de Israel, porque la lista está en un orden diferente y porque están excluidas la tribu de Dan. No están todas las 12 tribus en la lista de Apocalipsis. De ahí nosotros entendemos, hermanos, que la lista que no puede estar hablando de Israel. Y también llegamos a la conclusión que este número tampoco podemos interpretarlo como un número literal, sino que es más bien un número simbólico. Ahora, otro detalle o otra razón por la cual nosotros creemos que estos 144,000 no representa el Israel étnico, es porque en la lista de Apocalipsis está incluido la tribu de Leví. ¿Se recuerda que en Génesis estaba Leví? En Josué, cuando reparte la tierra, no está Leví, porque la herencia de Leví no era tierra, no era Canaán, sino que era el Señor. Pero aquí, hermano, está incluido Leví, porque, vamos, hermanos, el punto o la herencia de esta tribu, de estos sellados, no era una tierra física, no era la Jerusalén física, sino la Jerusalén celestial. Ahora, si este número no representa al Israel étnico, ¿a quién representa? Bueno, hermanos, cuando estudiamos la Escritura, nosotros nos damos cuenta y podemos asegurar, podemos llegar a la conclusión de que los 144,000 es un número simbólico que representa la totalidad del pueblo de Dios de todas las épocas y de todos los lugares. Es un número simbólico que representa la totalidad de la iglesia. Y ahora usted se preguntará, pastor, ¿cómo usted llega a esa conclusión? Bueno, llegamos a esa conclusión por varios motivos o por varias razones y quiero compartirla con ustedes. La exclusión de la tribu de Dan apunta al hecho, hermanos, de que los idólatras son excluidos ¿de qué? Del pueblo de Dios. La iglesia, la exclusión de la tribu de Dan apunta, hermano, a la pureza de la iglesia, que está compuesta por hombres y mujeres que adoran solamente a Dios. Cuando usted lee el libro de Éxodo, usted se da cuenta, hermano, específicamente en Éxodo capítulo 20, Dios, hermano, cuando da los mandamientos, los 10 mandamientos, el primer mandamiento, hermano, el primer y segundo mandamiento prohíben específicamente ¿qué cosa? La idolatría. Porque Dios se revela como ¿qué? Como el único Dios verdadero. La exclusividad de Dios es resaltada a través de toda la Escritura, y no solamente en el Éxodo, sino a través de toda la Biblia. Uno de los pecados, hermanos, que Dios siempre advierte a su pueblo acerca de es la idolatría. El Evangelio de Juan, en sus cartas, hermano, exhorta a la iglesia de esta manera. Le dice: hijitos, guardaos de los ídolos, porque la iglesia está compuesta por hombres y mujeres que solamente adoran al único Dios verdadero. Los idólatras son excluidos del pueblo de Dios, como lo fue la tribu de Dan. Ahora bien, hermanos, la segunda razón por la cual creemos
que esta lista de personas, de estos 144,000 sellados, representa la totalidad de la iglesia, es precisamente porque el orden de esta lista resalta, hermano, o apunta a la totalidad del pueblo de Dios, de todas las épocas y de todos los lugares. Yo quiero que tú mires, hermano, Apocalipsis capítulo 7 nuevamente. Y quiero que mires, hermano, el orden de estas tribus. Mira, hermano, en el verso 5, dice: de la tribu de Judá fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. Mira, presta atención cuidadosamente a este orden. Hicimos una pausa aquí. La primera tribu que aparece es la de Judá, ya explicamos por qué. La segunda que aparece es la tribu de Rubén, que es el primogénito de Jacob. Sin embargo, a diferencia de la lista de Génesis 49, hay algunas tribus, hermano, la tribu de Gad, la tribu de Aser, la tribu de Neftalí y la tribu de Manasés aparecen en esta lista inmediatamente después de Rubén, cuando en la lista de Génesis aparece al final de la lista. ¿Cuál es la diferencia y por qué? Hermanos, la razón por la cual en la lista de Génesis estas tribus, Gad, Aser, Neftalí y Manasés, están al final, es porque Gad, Aser, Neftalí y Manasés fueron los hijos de ¿quién? De las concubinas. Fueron los hijos de Bilha y Silpa. Y ellos eran considerados los hijos de las concubinas. Y cuando aparece la lista de Apocalipsis, el Espíritu Santo pone a estas 4 tribus después de Rubén para indicar la inclusión de los gentiles dentro de la totalidad del pueblo de Dios. En la lista de Génesis, la totalidad del pueblo de Dios eran las 12 tribus de Israel. En la lista de Apocalipsis, la totalidad del pueblo de Dios la representan hombres y mujeres, judíos y gentiles que han sido redimidos por el Cordero de Dios. Por eso, hermano, aparecen estas 4 tribus al principio de la lista. Amados hermanos, una vez más apuntando a la inclusión del pueblo, de los gentiles en este pueblo, en el pueblo de Dios. Ahora bien, hermano, otra razón por la cual nosotros creemos que los 144,000 son un número simbólico representativo de toda la iglesia de Cristo es porque el contexto inmediato de estos versículos nos lleva a esa conclusión también. Si usted se fija, hermano, en el versículo 9 dice de esta manera: después de esto miré y vi una ¿qué? Gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. El versículo 9 no describe un grupo separado de personas. Cuando nosotros leemos estos versículos, no podemos decir: oh, Juan vio a los 144,000 y vio una gran multitud. No. Juan está ampliando, está dando más luz en la identidad de estos 144,000. ¿Quiénes son? Dice Juan: es una gran multitud, gente de toda tribu, lengua y nación. Y fíjate que dice el texto, hermano, que estaban como de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos.
Usted se recuerda la última pregunta con la cual termina el capítulo 6, el día de la ira de ellos ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse? 144,000. ¿Quiénes son estos 144,000? Gente de toda tribu, lengua y nación, que permanecen de pie, delante del trono y delante del Cordero, vestidos con ropa blanca. Y la ropa blanca simboliza la justicia perfecta de Cristo, que es imputada en el pecador cuando el pecador cree y se arrepiente de sus pecados. Ahora, hermanos, es por estas razones que nosotros creemos que este número es un número simbólico y representa la totalidad del pueblo de Dios. Pero además de todo lo que hemos dicho, también creemos que esto es un número simbólico que representa la totalidad de la iglesia de Cristo por la manera en que el libro de Apocalipsis usa el número 12, los múltiplos de 12 y el número 1000. Amados hermanos, cuando usted lee Apocalipsis capítulo 4, vamos a leer, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4 para que usted vea. Apocalipsis capítulo 4, verso 4. Amén. Mira lo que dice este versículo, hermano. Dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en la cabeza. No sé cuántos ustedes recordarán que cuando estudiamos el capítulo 4 de Apocalipsis, mencionábamos que los 24 ancianos representan, hermanos, la totalidad del pueblo de Dios, que representa también en el libro de Apocalipsis como las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. El número 12 y los múltiplos de 12 representan en el libro de Apocalipsis la totalidad de la iglesia de Cristo, judíos y gentiles que fueron redimidos, que fueron rescatados por el Cordero. Ahora, miren también, hermano, ahí mismo en el libro de Apocalipsis, para que vean cómo Apocalipsis usa el número 12, Apocalipsis capítulo 21, verso 13 en adelante. Amén. Vamos a leer, hermano. Vamos a leer desde el verso 10 para que tenga contexto. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Una pausa ahí. La ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, hermano, no es otra cosa que precisamente la iglesia de Jesucristo. Cuando después del juicio, hermano, la iglesia de Cristo va a retornar con Cristo a la tierra, a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Y esto es lo que Juan está viendo aquí. Y esto es importante porque es un recordatorio para nosotros, hermanos, que cuando Cristo venga, la iglesia sí va a ser arrebatada con Cristo al cielo, pero la iglesia no va a permanecer en el cielo. Los redimidos no van a permanecer en el cielo. No vamos a ser almas flotantes en el cielo. De hecho, la resurrección es corporal. Después del juicio, la iglesia desciende a la tierra, a una tierra completamente renovada, hermano, un cielo nuevo y una tierra nueva, a una nueva creación donde será imposible que pequemos, como vimos en la escuela dominical. Ahora, esto es lo que Juan está viendo, pero mira la descripción que hace Juan. Dice, y tenía la gloria de Dios, verso 11. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ella había nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero.
Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. Todos estos números y múltiplos de 12, hermano, están revelados en la Escritura, en este pasaje, para una vez más resaltar la totalidad del pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Cuando dice que estaba el nombre de las 12 tribus de Israel, a las 12 tribus de Israel a las que se está refiriendo es a la lista de Apocalipsis capítulo 7. Ahora, la razón por la cual en Apocalipsis capítulo 7 está 12, el número es 12,000 de cada tribu y son 144,000, es porque 144,000 es, hermano, el resultado de 12 por 12 por 1000. Y el número 1000 en la Escritura habla de lo que es completo. Por eso está Apocalipsis capítulo 20 que habla de el milenio. Y vamos a hablar cuando lleguemos a ese capítulo del milenio. Pero la idea que está transmitiendo el Señor aquí, hermano, es que lo que Juan ve en este número de los 144,000 es la totalidad de la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo de todos los tiempos y de todas las épocas. Ahora bien, usted se preguntará en esta mañana, ok, ya sabemos que está hablando de la iglesia, ¿por qué es importante para nosotros saber que este número representa a la iglesia en su totalidad? Bueno, hermano, esto por varias razones. La primera es porque recuerda que el capítulo 7 es como un paréntesis en la apertura de los sellos. En el capítulo 6 aparece la apertura de los primeros 6 sellos que hablan de juicios de Dios sobre la creación, sobre todos los hombres. El sello número 6 habla de la tribulación que Dios traerá también ¿a quién? A la iglesia. Cuando la iglesia del primer siglo leía esto, la conclusión lógica era, ok, Dios va a traer sellos, ¿se acuerdan los 4 jinetes? Dios va a traer juicios sobre la creación, toda la creación va a ser afectada, pero como si fuera poco, la iglesia también va a ser perseguida, muchos van a ser asesinados, puestos en prisión. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Quién podrá mantenerse fiel y firme ante tanta manifestación del juicio de Dios? Y Dios le dice a su pueblo, 144,000, la totalidad del pueblo de Dios. Y la idea es, hermano, el mensaje es, Dios quiere animar a su iglesia recordándole que en medio de los juicios Él va a proteger a su pueblo. Él va a guardar a su pueblo para que su pueblo no sufra daño cuando los juicios se lleven a cabo. No implica que la iglesia va a ser librada de los juicios, no implica que la iglesia va a ser librada de la gran tribulación. Lo que implica es, hermano, que la iglesia va a ser guardada fiel en medio y a pesar de los juicios y la gran tribulación. Y esto es importante porque los 144,000, porque representan la totalidad del pueblo de Dios, de todas las épocas, de todos los lugares. Cuando Juan ve esta visión, se estaba viendo, en ese número está incluido tú y estoy incluido yo. Y Dios está prometiendo a su pueblo, nos está prometiendo a ti y a mí, que en medio de la tribulación, en medio de los juicios, Él va a proteger a su pueblo. Ahora, y esto lo vemos porque el capítulo 7, vamos a revisar el capítulo 7. El capítulo 7, hermano, comienza de esta manera. Y después de esto vi 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Quiénes son estos 4 ángeles? ¿Y qué representan los 4 vientos de la tierra, hermano? Esto está haciendo referencia a los 4 jinetes del capítulo 6. O sea, está hablando de lo mismo con un lenguaje diferente. Ahora, no pierdas de vista que en el capítulo 6 dice Juan que él vio al Cordero abrir los sellos y con cada sello que se abría salió un jinete. Un jinete de un caballo blanco, un jinete de un caballo rojo y así sucesivamente.
Y todos estos son juicios que se ponían de manifiesto. Sin embargo, Dios a través de este ángel da la orden a estos 4 jinetes y a estos cuatro ángeles que no ejecuten juicio hasta que los siervos de Dios sean sellados, garantizando así la protección del pueblo de Dios hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Y una vez más quiero hacer nuevamente la pregunta: sí, ¿y por qué esto es importante? ¿Cómo eso me ayuda aquí y ahora? Bueno, hermano, mira, quiero que tú notes lo que dice el versículo 2. Dice: y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había concedido hacer daño en la tierra y el mar, y diciendo: no hagas daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Como dicen los americanos, bear with me for a moment. Hermanos, vamos a considerar lo que está diciendo aquí. Y es aquí donde viene la relevancia para nosotros de saber que este número nos representa a la iglesia de Cristo. Dice, la orden fue: no hagas daño a la tierra ni al mar hasta que los siervos de Dios sean ¿qué? Sellados. Y quiero que notes que este sello iba a tener lugar ¿a dónde? Dice que era el sello de Dios, iba a ser puesto ¿a dónde? En la frente. Oh, hermano, esto es súper importante, porque este sello no iba a ser puesto, no iba a ser como un tatuaje escondido, ¿verdad? Que nos ponemos, que se ponían sobre la ropa para que nadie lo vea. No, iba a ser visible a todas las personas en todo el tiempo, que este número de personas o estas personas tenían el sello de Dios en su mente, en su frente. Ahora, hermanos, la razón por la cual esto es relevante es porque esto nos ayuda a entender también, y esto es un paréntesis que quiero hacer, nos ayuda a entender el sello o la marca de la bestia. La marca de la bestia, hermano, que es tan popular también en nuestro tiempo, que es 666, no es un número literal. Recuerden que los que son sellados con la marca de la bestia serán sellados ¿dónde? En la frente y en la mano. Y este número de personas contrasta, este sello contrasta con la marca de la bestia en el sentido de que este grupo de personas van a ser marcados con el sello de la bestia, pero la iglesia es marcada con el sello de Dios. Y la razón por la cual esto es importante es porque si este sello es simbólico, el 666, que es la marca de la bestia, no puede ser literal, es simbólico también. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, una vez más, ¿por qué esto es importante, hermano? Esto es importante porque una de las características de estos 144,000, lo que los distingue, es que han sido sellados. Han sido sellados por Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, el hecho de que han sido sellados por Dios, el sello en la Biblia, la manera en que la Biblia usa los sellos, hermano, habla de, en primer lugar, protección. Yo quiero que tú busques 2 textos de la Biblia, hermano, para que lo veas en la Escritura. Vamos a buscar Éxodo capítulo 12, verso 13 al 14, y luego vamos a leer Ezequiel capítulo 9, verso 4 al 6. Es Éxodo capítulo 12, verso 13 al 14. Es el primer pasaje que quiero leer. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano. Todo este pasaje, muchos de nosotros lo conocemos. Éxodo capítulo 12, verso 13 al 14. Todos lo tienen, hermano. Amén. Vamos a leer una vez más. Yo sé que usted sabe lo que voy a decir. Vamos a leer desde el 12 para que tengamos el contexto.
Dice, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Vamos a hacer una pausa aquí. Todos sabemos, ¿no?, de qué está hablando aquí, ¿verdad? Cuando Dios rescata al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Faraón no quiere dejarlos ir, y Dios envía, ¿qué cosa? Juicios, plagas sobre Egipto, tanto sobre el hombre como sobre los animales. Y recordemos que el pueblo de Dios estaba ¿dónde? En Egipto, junto con los egipcios. Y dice la Biblia en el verso 13, y la sangre os será por señal en la casa donde estéis, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlo cuando yo hiera la tierra de Egipto. Verso 14, y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor, lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Hermanos, en el contexto de estos versículos, Dios le dice a la nación de Israel que Dios los iba a liberar y Dios iba a traer esta plaga, la plaga de los primogénitos, y ellos tenían que matar un cordero. Y con la sangre del cordero tenían que marcar en las puertas de sus casas y en los postes. Y la razón por la cual ellos tenían que poner esta señal de la sangre es porque cuando el ángel de la muerte pasara y viera la marca, el sello de la sangre en la casa de los israelitas, Dios iba a pasar por alto esa casa. Y nadie en esa casa moriría. ¿Por qué? Porque habían sido sellados. Habían sido marcados con la sangre del cordero. Lo cual apunta al sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Dios va a traer juicio a la creación, a todos los hombres. Y los únicos que serán preservados de las consecuencias del juicio de Dios, los únicos que podrán permanecer fieles al Señor y podrán disfrutar de la presencia de Dios eternamente, son aquellos que han sido sellados, que han sido marcados con la sangre del Cordero de Dios Jesucristo. El sello, el hecho de que fueron sellados, habla de ¿qué? De protección, no solamente de la ira de Dios de este lado de la eternidad, sino protección de la ira eterna de Dios, porque los que están en Cristo han sido sellados, han sido marcados con su sangre. Alguien ya murió por ti. Mira Ezequiel capítulo 9, me encanta este pasaje, hermano. Ezequiel capítulo 9, verso 4 al 6. Ezequiel capítulo 9, verso 4 al 6. Todos lo tienen, hermano. Una vez más, yo creo que tú ves el contraste entre Éxodo y Ezequiel capítulo 9. Antes de leer este pasaje, quiero resaltar el contraste. En Éxodo capítulo 12, el juicio ¿a quién iba dirigido? A Egipto. Y Egipto representa en la Escritura el mundo, un tipo de mundo sin Cristo. En Ezequiel, el juicio no va dirigido a Egipto, no va dirigido a Babilonia, ni a ninguna nación pagana, sino que el enfoque, los destinatarios del juicio, cualquiera que sea, en este capítulo es Jerusalén, los judíos étnicos, ¿verdad? Ahora, teniendo esto en mente, mira lo que dice el versículo 4. Y el Señor le dijo: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero a los otros dijo, y yo lo oí, pasar por la ciudad en pos de él y herir
no tenga piedad vuestro ojo, no perdonéis, matar a viejos, jóvenes, doncellas. Y mira lo que dice el texto, hermano. Niños y mujeres hasta el exterminio, pero no toquéis, aleluya, a ninguno sobre quien esté la señal. Comenzaré por mi santuario. Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. Hermano, tú puedes ver la profundidad de lo que está diciendo aquí. Aquí está hablando de Jerusalén. Y lo que estaba pasando es que Jerusalén había pervertido el camino del Señor. Jerusalén se había vuelto a la idolatría. Jerusalén estaba cometiendo abominación delante de Dios. Pero había un grupo en medio de Jerusalén, verdaderos creyentes, que gemían, se dolían por el pecado. Cuando ellos vieron la condición en la que Israel estaba, ellos se dolieron en su corazón, gemían, lloraban, clamaban a Dios para que Dios tuviera misericordia, para que Dios actuara. Por eso Mateo capítulo 5 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ellos serán consolados. Ellos lloraron por ese pecado, por la situación espiritual de la nación. Y Dios respondió. Dios respondió y le dijo: pasa por la ciudad, en medio de la ciudad, dice, y pon una señal, ¿a dónde? En la frente, donde sea visible. En la frente de los hombres que gimen y se lamentan por las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero a nosotros dijo, y mira cómo dice Ezequiel, y yo lo oí, pasar por la ciudad en pos de él y herir, no tengáis piedad, no tenga piedad vuestro ojo, no perdonéis. Y la lista que aparece en el verso 6 es extremadamente impresionante. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa, quiero que todos abran bien sus oídos, que estar sentado en esa silla donde tú estás sentado no te garantiza salvación. Que venir a la iglesia por rito o por costumbre toda la semana no significa que tú eres salvo. Eso significa que de la misma manera que Dios juzgó a los pecadores en medio de su pueblo, hermano, está hablando de quién, de israelitas, y si yo voy a aplicar esto a nuestro tiempo, está hablando, hermano, este grupo representa claramente gente que está semana tras semana en la iglesia, escuchando el mensaje, se identifican como cristianos, pero sus vidas no reflejan el poder del evangelio. Y dice la Biblia, hermano, que Dios trajo juicio sobre ellos, de este lado de la eternidad, pero también serán juzgados del otro lado de la eternidad si no se arrepienten. Esto significa, una vez más, sentarte en la iglesia no es garantía de tu salvación. El que lleve 20 años en la iglesia y te haya leído la Biblia de memoria no significa que tú eres salvo. Lo único que te va a proteger de la ira presente y venidera de Dios es que tú seas sellado, marcado con la sangre de Cristo. ¿Y cómo tú haces eso? Creyendo que Jesucristo es el único que te puede salvar y arrepintiéndote de tus pecados. Estos 144,000 fueron sellados y eso simboliza y representa que ellos serán protegidos en este mundo y en el mundo venidero de la ira de Dios. Amén. Busca refugio, mi amigo que estás aquí en esta mañana, busca refugio en Cristo. Cree en Él, arrepiéntete de poner tu fe y tu confianza en tu religiosidad. Tu religiosidad es vana, es nula. Si tu fe no da fruto, si tú no reflejas el carácter de Cristo en tu vida, tu religiosidad es vana. Y en el nombre de Cristo yo te llamo hoy que te arrepientas, que confíes solamente en Jesucristo y que te arrepientes de tu pecado. Amén. Para que tú también seas sellado. Amén. Mira cómo dice el texto, hermano.
Dice el versículo 6, matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres. Y este mensaje es para exactamente jóvenes que están aquí en esta mañana, jovencitas que están aquí en esta mañana, niños que están aquí en esta mañana, mujeres que están aquí en esta mañana. Si tu confianza no está en Jesucristo, si tú no has unido tu vida a Cristo por la fe, tu religiosidad te va a llevar al infierno. Renuncia a tu confianza en la religiosidad y confía en Jesucristo. Porque mira lo que dice el texto, hermano. Pero no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal. Ahora, yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es la señal que está en tu frente? ¿Cuál es el sello que está en tu frente? El sello de Dios. Recuerda lo que Cristo le dijo a una de las iglesias de Apocalipsis: al vencedor yo escribiré el nombre de mi Dios y de su ciudad en su frente. Y eso es lo que hace una vez más referencia, que todos los cristianos, si tú estás en Cristo, tu vida va a reflejar el carácter de Cristo, aunque no sea perfectamente, pero tú vas a ir creciendo en esa habilidad de reflejar. Se va a hacer evidente a todos los hombres que tú has sido sellado con el nombre de Dios. ¿Cuál es la marca que está en tu frente? ¿La marca, el sello de Dios o el sello de la bestia? Si tu vida refleja el carácter de este mundo, tú te has identificado con la bestia. Tú te has identificado con un sistema de vida de rebelión y enemistad con Dios. Y déjame decirte algo, mi amigo, en esta mañana. Lo único que puede borrar el sello de la bestia en tu mente, en tu frente, es la sangre de Jesucristo. Deja que el Cordero te marque. Ven a Él hoy en arrepentimiento y fe. Niño, adolescente, déjame decirte, y yo lo he dicho muchas veces, a mí en ocasiones, hermano, la mayor parte del tiempo se me rompe el alma, el corazón, contemplando los jóvenes, los niños de esta iglesia. Están ahí sentados como peces, como pescados en nevera, y están ahí, muchos de ellos están aquí porque están obligados por sus padres. Pero déjame decirte, joven y niño que está en esta mañana, hoy es el día de salvación para ti. No rechaces a Jesucristo. No rechaces, no menosprecies la bondad de Dios en que tú, siendo un miserable pecador, tú que estás bajo el dominio de Satanás, Él envió a su Hijo a morir por ti. Niño, adolescente, Cristo es mejor. Corre a Cristo. El cristianismo no es más que estar sentado en una silla de un templo. El cristianismo es más que venir a la iglesia cada domingo. El cristianismo, hermano, es el resultado, joven, de ser sellado, de ser transformado por el poder del Evangelio de Jesucristo. Yo te ruego, jovencito, jovencita, niña, ven a Cristo en esta mañana. Ven a Cristo en esta mañana. Porque el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce Dios a los que son suyos, y apártese de mí, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ven a Cristo hoy. Pero también el sello era un símbolo de pertenencia. Estos 144,000 habían sido sellados como un testimonio de que ahora ya no pertenecen al mundo, pertenecen a Dios. Somos propiedad de Dios. Somos guardados por Dios. Por eso la iglesia puede permanecer firme en medio de cualquier adversidad que nosotros podemos experimentar. Cuando los juicios de Dios se manifiestan en ciudades, naciones, los cristianos sufren como los impíos, pero los cristianos son protegidos. Sus almas son protegidas. Su fe es protegida, su esperanza es protegida. El enemigo no te puede tocar, la plaga no puede tocar tu fe, porque tú eres propiedad de Dios. Amén. Pero también, hermano, el sello en la Biblia es un símbolo de seguridad, protección
pertenencia y seguridad. ¿Tú sabes por qué nosotros sabemos que vamos a llegar hasta el fin y que vamos a ver, a contemplar a Cristo y la gloria de su nombre a pesar de? Porque el día en que creímos, tú y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Vamos a leer, hermano, Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Todo lo tienen, hermano. Dice la palabra de Dios de esta manera. En Él también, o sea, en Cristo, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Amén. Dice la Biblia, hermano, que el día en que los creyentes, los cristianos creímos y nos arrepentimos de nuestros pecados, después de haber escuchado el evangelio, dice que fuimos sellados, fuimos marcados con el Espíritu Santo que le ha hecho habitar en nosotros. Y la razón por la cual fuimos sellados, hermano, está en el verso 14, dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia. El hecho de que estos 144,000 fueron sellados, habla de esta realidad. Nosotros hemos sido sellados, la totalidad de la iglesia ha sido sellada, no solamente con la sangre del Cordero, sino también con el Espíritu Santo de la promesa. Y Dios te dio su Espíritu como la garantía de Dios de que Él te va a sostener y Él te va a mantener salvo hasta el día en que Cristo regrese por la iglesia. Amén. Por eso tenemos seguridad de salvación, porque hemos sido sellados con el Espíritu de Dios, un Dios que no miente, un Dios que es fiel a su palabra y a sus promesas. Amén. Amados hermanos, hoy hemos considerado la identidad de los 144,000 sellados y por qué es importante para nosotros. Ahora quiero terminar esta mañana con algunas aplicaciones prácticas. Una vez más, si no puedo negar, hermano, que me siento impulsado, siento esa necesidad de nuevamente hablar aquí a los que están sin Cristo. Una vez más yo quiero en nombre de Cristo, en vista de la realidad de que Cristo regresará y Él juzgará al mundo, en vista de la realidad de que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna, y en vista de la realidad de que tú eres un pecador miserable que necesita salvación independientemente de tu edad, yo quiero en nombre de Cristo llamarte al arrepentimiento. Cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. Descansa en Él solamente para tu salvación, para que tu pecado sea perdonado y Dios te dé vida eterna. Hoy es el día de salvación para ti. Ven a Cristo. Quiero hablarle a la iglesia. Hermanos, en medio de en nuestro peregrinaje, tú y yo vamos a enfrentar muchas dificultades, muchas aflicciones. Tu fe en muchas ocasiones se va a debilitar, tu amor se va a enfriar, pero yo quiero en esta mañana animarte a que tú corras a Cristo con confianza, porque en medio de las dificultades tu alma ha sido y es protegida por Dios. Él guardará tu alma, Él te mantendrá salvo hasta el fin. Descansa en Él. Él es suficiente y poderoso para mantenerte salvo. Regocíjate
en el hecho de que tú has sido sellado. Mi amada iglesia, yo quiero decirte esto en esta mañana: no hay gozo que sea superior, no hay gozo que exceda al gozo de saber que hemos sido sellados por la sangre de Cristo, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la fuente inagotable de gozo evangélico. Esa es la fuente inagotable de gozo de todos los creyentes. ¿Usted recuerda cuando Él le dijo en Éxodo, cuando Él le dio las instrucciones, dice: y el ángel pasará por esa casa y no dañará a los que habiten en esa casa cuando vea la señal de la sangre? Después de eso le da una instrucción, un imperativo, le dice: y esto será por celebración perpetua a la nación. Ellos cada año tenían que celebrar el hecho de que Dios lo había librado con mano fuerte de la esclavitud de Egipto. De esa misma manera, tú y yo debemos celebrar, no cada año, no cada semana, sino todos los días. Tú y yo debemos regocijarnos en el hecho de que hemos sido salvos por Dios. Amén. Y ese gozo triunfa sobre todas las tristezas y aflicciones temporales de este mundo. Pero también, amada iglesia, ¿te recuerdas cómo comienza Apocalipsis capítulo 7? Dice que Él vio a estos 4 ángeles y oyó un ángel que gritó con gran voz y dijo: no hagáis daño a la tierra ni al mar hasta que sean sellados los siervos de Dios. Y es hasta que sean sellados la totalidad de los siervos de Dios. Hermanos, eso tiene una implicación para ti y para mí hoy en Dalhart, Texas, en el 2024. Por esa razón, por esa orden que Dios ángel, tú y yo debemos de intencionalmente predicar el Evangelio en esta semana. Y no en esta semana, sino todos los días de nuestra vida, hasta que todos los siervos de Dios sean sellados con la sangre de Cristo. Hasta que todos aquellos que Dios ha elegido ante la fundación del mundo se vengan al conocimiento de Dios. Esta verdad, este mandamiento de este ángel a estos otros ángeles, que es un mandamiento dado por Dios, debe moverte a ti y a mí a intencionalmente predicar el Evangelio, recordando que Dios ha abierto una gran puerta delante de nosotros. Amén. Para que vayamos y demos a conocer a Cristo. Quiere el Señor darnos gracia para poner en práctica esta verdad. Y por último, mi amada iglesia, tú y yo en esta mañana debemos arrepentirnos delante de Dios y buscar la gracia de Dios en Cristo, porque habiendo sido nosotros sellados con el Espíritu Santo y habiéndonos identificado nosotros con Cristo en su muerte y en su resurrección, lo cierto es que en esta semana que acabo de terminar, tú y yo no hemos reflejado el carácter de Dios perfectamente. Tú y yo hemos fallado en reflejar el carácter de Dios y de vivir a la altura de la realidad de que pertenecemos a Dios y no pertenecemos a este mundo. Por eso en esta mañana tú y yo debemos arrepentirnos y buscar la misericordia y la gracia de Dios en Cristo. Quiere el Señor ayudarnos y darnos gracia. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en esta mañana orando al Señor. Y yo les recuerdo que esta tarde tenemos nuestro culto a las 6 de la tarde. Quiero animarles a todos a que vengan para que podamos aprender más. Vamos a continuar con las preguntas y las respuestas que estamos tratando, que comenzamos a ver la semana pasada. Quiero animarte a que vengas para que puedas también ser instruido una vez más por la palabra de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has hablado a tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú has traído claridad a nuestras mentes en este tema, en este pasaje de Apocalipsis que es tan complejo para algunos, Señor. Padre, gracias por la iluminación de tu Espíritu Santo. Yo quiero rogarte ahora en el nombre de Jesús que tú apliques tu palabra al alma y al corazón de cada uno que estamos aquí en esta mañana, santificando a tu pueblo y salvando a los que no te conocen. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros y en esta semana ayúdanos a vivir a la altura de la realidad que te pertenecemos. Amén.
Ayúdanos, Señor, a vivir confiados, sabiendo que nuestras almas están siendo y serán protegidas por ti. No porque lo merecemos, sino porque tú nos has sellado con la sangre del Cordero y con el Espíritu Santo. Señor, gracias, porque antes éramos enemigos, pero ahora te pertenecemos a ti. Tú nos has comprado, tú nos has redimido, Señor, y no sufriremos daño de la muerte segunda. Gracias, Señor. Y ahora, oh Dios, quiero rogarte que el amor de Dios el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos, estamos despedidos.